Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada me gustaría dar las gracias a todos los organizadores de esta bolsa. Y yo voy a entrar ya, voy a tratar de no hacer, eso es un tema un poco arduo, todo lo que tiene que ver con lo jurídico. Resulta un poco aburrido, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y explicaros qué es la Corte de Arbitraje de Materias Primas y por qué se ha creado. La Corte de Arbitraje de Materias Primas lleva gestándose un par de años y finalmente en el mes de agosto se ha constituido, se ha inscrito la asociación en el Registro General de Asociaciones. Y vamos a hablar ahora de lo que son las ventajas que presenta un arbitraje en la resolución de conflictos o los conflictos que podáis tener en el sector de las materias primas, por la especialización que éste tiene. En primer lugar, el arbitraje constituye un foro neutral. La Corte de Arbitraje tiene como fines presentar una alternativa a los tribunales para resolver los conflictos, tanto los que surjan a nivel nacional como internacional, aunque en la primera fase la intención que hay es implantarlo un poco más a nivel nacional. No obstante, en cualquier contrato, siempre que aparece un elemento internacional, alguna de las partes es extranjera, pues siempre presenta mucho más interés que sea un foro neutral el que resuelva la disputa, que sea los órganos jurisdiccionales o los juzgados y tribunales de un Estado miembro, de un Estado concreto, ¿no? Otra de las características y las ventajas del arbitraje es la especialización que tienen los árbitros, que van a ser personas especialistas en el sector, con prestigio y conocedores de toda la operativa, de cierre de operaciones, de cómo se ejecutan las operaciones, lo cual va a permitir dar una resolución de una mayor calidad técnica de la que se pueda dar por parte de un juez, aunque esto resulte un poco duro decirlo así, pero la realidad que nos encontramos en los tribunales es que los jueces no están especializados, no conocen el sector, no conocen cómo funciona, cómo se cierran las operaciones por teléfono. Yo a veces comento, me hace gracia porque yo aprendo mucho de los clientes y de todos vosotros. Yo he estado en un viaje de Málaga a Valladolid, en una jornada donde vi cerrar cientos de operaciones en el tren vía telefónica. Eso en un juzgado no se entiende, porque los juzgados están acostumbrados a ver contratos firmados por las partes. Esto de que se envíen las minutas por fax, por email, para ellos es totalmente desconocido, o incluso la terminología básica que se utiliza un pellet. Yo tuve que llevar una vez a un juzgado un pellet para explicarle a un juez lo que era un pellet, porque no lo conocía, ¿no? Por lo tanto, un pellet. Por lo tanto, la especialización, la disponibilidad de los árbitros. Bueno, los juzgados y tribunales en España están muy colapsados. La medida de resolución de asuntos depende de cada ciudad, pero yo, por poner un ejemplo, la semana pasada tuvimos una audiencia previa en un tema de materias primas. Una audiencia previa es una fase previa al juicio, donde se ven las pruebas, se presenta, se hace un breve resumen y nos han señalado el juicio para dentro de 4 años. Con lo cual, la disponibilidad que van a tener los árbitros es mucha más disponibilidad que la que tiene un juez, que está colapsado, que no puede dedicar el tiempo para examinar todas las pruebas, aunque lo hacen, lo intentan, pero tardan mucho, lo cual une a otra de las ventajas, que es la celeridad. En la Corte de Arbitraje, los arbitrajes privados, la resolución de disputas depende de lo que establezcan los reglamentos, pero generalmente en este reglamento que se aprobó hace muy poco, hace unas escasas 2 semanas, se ha previsto que los laudos, las resoluciones, se dicten en un plazo de 6 meses. Aunque pueden variar, pero es un plazo bastante razonable para resolver una disputa. La confidencialidad. Los procedimientos judiciales son públicos. Las sentencias se publican, cualquier persona puede acceder a una sala cuando se abre audiencia pública. En el arbitraje privado, tanto los árbitros como las partes, como los representantes de las partes, están obligados a guardar estricta confidencialidad de todo lo que allí se trate, el conflicto en sí. Por lo tanto, aunque va a haber algunas excepciones a la posibilidad de publicar un laudo, siempre sin presencia o sin que conste quiénes son las partes en conflicto, pero otro de las ventajas es la confidencialidad. Ahora, perdón. Beneficios económicos. Bueno, el arbitraje que pretende impulsar la Corte de Arbitraje de Materias Primas es un arbitraje de equidad, aunque en el reglamento también se ve la posibilidad de que el arbitraje sea en derecho. El arbitraje va a ser en equidad, lo que implica que no va a ser necesaria la intervención ni de abogado ni de procurador,
con el ahorro de costes que supone esto. Tampoco hay tasas judiciales y también las fases, solamente hay una única fase porque hay un arbitraje, de manera que no va a haber, como luego veremos, diferentes fases como en los juzgados, que hay una primera instancia, una apelación, luego el Tribunal Supremo, de manera que todo eso implica un aumento de costes. Por lo tanto, los beneficios económicos de que vuestras disputas se resuelvan en un arbitraje privado son sin duda muy claros. La elección del número de árbitros, las partes van a tener una gran libertad para elegir los árbitros de la lista de árbitros que establezca la Corte de Arbitraje. En principio se va a elegir un árbitro único o, en determinadas ocasiones, un tribunal que puede estar compuesto de hasta 3 árbitros. Y las partes van a tener libertad para elegir si va a ser un árbitro único o 3, en función de las características que tenga la disputa, porque obviamente no todas son iguales, hay disputas más complejas que requieren un mayor estudio y por lo tanto lo normal en esos casos sería elegir 3 árbitros. El mantenimiento de las relaciones comerciales. Bueno, la celeridad que supone el arbitraje privado siempre facilita que las partes puedan seguir manteniendo buenas relaciones, aunque exista un conflicto. También yo soy del sector de la abogacía, pero siempre es cierto que muchas veces se tiende a crear más conflicto que resolverse el conflicto cuando hay de por medio profesionales, donde a veces llevan a las partes incluso no estoy hablando muy bien de mi gremio, pero desafortunadamente muchas veces ocurre así, ¿no? Nosotros no somos muy partidarios de pleitear, solamente cuando los problemas son graves. Pero siempre cuando las partes tienen capacidad para nombrar a representantes en las que ellas confíen, siempre va a ser más fácil el mantenimiento de las relaciones comerciales entre ellas y que éstas no quiebren. El carácter tasado del sistema de impugnación, esto ya lo he comentado. En el arbitraje el conflicto se va a resolver en un solo expediente arbitral, en un solo arbitraje, y ese laudo va a ser firme y tiene la misma eficacia que una sentencia dictada por un juzgado. Únicamente la ley de arbitraje, que obviamente se aplica también en el arbitraje privado, prevé unas causas de anulación del laudo, pero son causas muy tasadas, como por ejemplo que no exista un convenio arbitral, o se llega a la conclusión de que no existía un convenio arbitral, o que los árbitros hayan resuelto cuestiones que no estaban previstas en el arbitraje, pero en principio la impugnación no va a haber fases de impugnación, sino que todo se va a resolver en un solo trámite. La ejecutabilidad. Este es un tema que me gustaría puntualizar. En España nos encontramos bastantes problemas, sobre todo en materia de contratos internacionales, el tener una sentencia favorable en nuestra mano y luego no poder ejecutarla, porque obviamente la ejecutabilidad de la resolución depende, pues en el ámbito de la Unión Europea no hay ningún problema, pero cuando se trata de terceros países que no forman parte de la Unión Europea, pues es muy difícil irte a ejecutar un laudo a un país africano. No obstante, hay una convención de reconocimiento y ejecución de sentencias de laudos arbitrales del año 1958 de Nueva York, a la que se han adherido casi todos los países del mundo. De manera que un conflicto internacional que pueda surgir y que se pueda resolver en la Corte de Arbitraje va a ser más fácil ejecutarlo en un país extranjero, porque si lo que tenemos es una sentencia, tenemos que irnos al principio de reciprocidad, es decir, que haya un convenio bilateral entre España y ese país, y eso no siempre es posible. Como ha explicado Marcos y Andrés, el arbitraje es la excepción. Normalmente las disputas se resuelven en los tribunales. Para que las disputas se puedan resolver en un arbitraje, tiene que haber una cláusula de sumisión clara de las partes al arbitraje. Por lo tanto, en los contratos y en las minutas se debería incluir una cláusula. Nosotros aquí ponemos una propuesta: toda controversia derivada o relacionada con el contrato, incluida cualquier cuestión sobre la existencia, validez, interpretación, alcance, cumplimiento o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de equidad. Es importante resaltar esto porque tiene que constar que el arbitraje sea de equidad. Luego veremos la diferencia con el arbitraje de derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de Materias Primas de conformidad con los estatutos y reglamentos. Este tipo de cláusulas hay que incluirlas expresamente en las minutas y en las operaciones, o dejar constancia de ella en emails en el caso de que no haya ninguna minuta firmada, para acreditar que efectivamente ambas partes se quieren someter al arbitraje. Vamos hacia un camino hacia la especialización. Siempre hemos dicho que la justicia si es lenta no es justicia, y si, como ya he referido, a ello añadimos, no me gusta criticar a los jueces de España porque yo tengo grandes amigos además que son jueces, pero están muy colapsados y no están tan especializados en esta materia. Entonces, ¿cómo se resuelve esto?
Pues como una lista de árbitros especializados, los árbitros van a tener que tener al menos 10 años de experiencia en el sector de las materias primas y el arbitraje va a ser de equidad, que va a ser resuelto en equidad por personas que conocen todas las formas y el sistema de contratación. ¿Quién puede ser árbitro? Pues cualquiera que conozca el sector, ya sea intermediario, operador, cualquier persona que tenga cierto prestigio, que conozca cómo funcionan las operaciones. O sea, en la lista de árbitros se formará y luego haremos referencia a ella, pero deben ser personas especializadas. ¿Qué es el arbitraje de equidad? Pues el arbitraje de equidad, la esencia del principio de decisión va a radicar en la falta de sumisión a normas jurídicas. Es decir, los árbitros no van a tener que dictar un laudo basándose en normas jurídicas, sino basándose en el sentimiento de deber y de conciencia que ellos tengan, en base a su propio leal saber y entender. Su decisión no va a estar sometida al rigor y formalismo de la ley. Esto no significa que en un arbitraje privado las partes nombren al representante y obviamente todas las operaciones, todos los contratos que se realizan están sometidos a la ley, hay unas normas y esas normas se pueden poner de manifiesto en los escritos, pero el árbitro muchas veces la ley, las patas de la ley son cortas e interpretables y el árbitro al final siempre va a tener que resolver según su conciencia y sin necesidad de fundamentar su decisión en la ley. Por lo tanto, va a ser fácil la resolución y más justa. De hecho, el Tribunal Supremo define la equidad como el sentido de lo justo más que de la justicia. Será lo justo. Existen ya otros foros en materia de arbitraje a nivel internacional. Bueno, imagino que muchos conoceréis los arbitrajes de FOFA y GAFTA en Londres, en contratos internacionales sobre la Cámara Arbitral Internacional de París. Los de GAFTA y FOFA son los más transparentes, pero son más a nivel internacional y por eso con la Corte de Arbitraje de Materias Primas se pretende instaurar más a nivel nacional un arbitraje serio a este nivel. Los fines de la Corte, bueno, ya me he referido un poco a ello, simplemente pues, ofrecer una alternativa especializada a los tribunales por las asociaciones más fuertes y representativas del sector y administrar todos los arbitrajes que se les sometan. Aunque el reglamento se prevé que el arbitraje pueda ser de derecho o de equidad, el arbitraje puede ser de derecho, pero lo ideal es que incluyáis en los contratos que sea de equidad. Los asociados fundadores, bueno, ya se ha referido aquí, están ACOE, Asociación de Comercio Cereal y Oleaginosas de España, Unistock, Almacenistas Portuarios Grandes Cereales y Derivados y las cooperativas agroalimentarias. Estos han sido los asociados fundadores que han impulsado, empleando bastante tiempo, esta Corte de Arbitraje de Materias Primas y, por supuesto, imagino que estará abierta la posibilidad de que en el futuro otras asociaciones puedan unirse. Es importante decir que el hecho de no ser miembro de la Asociación de Corte de Arbitraje de Materias Primas no impide que en los contratos de las multas se pueda incluir el sometimiento al arbitraje. No es necesario ser miembro y, de hecho, yo animo a todos los operadores del sector a que lo hagáis en vuestros contratos. Los órganos del gobierno de la asociación, pues es una asamblea general, que es el órgano de gobierno, que se integra por todos los asociados y luego hay una junta directiva. Ya están nombrados el presidente, 3 vicepresidentes, secretario, tesorero y unas 5 vocales. Esto es un poco el organigrama de la asociación de la Corte, que no tiene nada que ver con el tribunal arbitral ni los árbitros que vayan a resolver. Luego hay una secretaría, que es la que va a gestionar el procedimiento arbitral, que es un órgano colegiado de 3 miembros, y cada asociado ha propuesto un representante para la secretaría. La elección de los miembros corresponde a la junta directiva. La secretaría tiene una serie de facultades para gestionar las comunicaciones y las notificaciones que hay entre las partes y los árbitros, la admisión de solicitudes, fijación y recaudación de la provisión de fondos, porque en el arbitraje también habrá que provisionar fondos para pagar a los árbitros y los costes de las pruebas o las gestiones que haya que realizar, o el uso de equipos, la custodia y conservación del expediente arbitral y otras facultades que se le puedan atribuir. La asociación en este momento se acaba de constituir y se podría disolver en el futuro por cualquier causa de las previstas en la Ley General de Asociaciones, pero obviamente la idea es que continúe. El nombramiento de los árbitros, esto es importante porque en el sector de las materias primas muchas veces, en algunos foros en los que he estado, aquí os conocéis todos y nadie se fía de nadie. Bueno, no sé si fulanito podría resolver una disputa. Entre vosotros hay una cierta desconfianza, pero al fin y al cabo los árbitros, lo que va a estar en juego también va a ser su propio prestigio. Los árbitros tienen que ser independientes e imparciales a la hora de resolver un asunto. Van a ser elegidos de la lista oficial de árbitros, que no se va a realizar de manera
sin pensar. Obviamente se tendrán que enviar los currículum, acreditar que son personas que conocen bien el sector y que llevan al menos 10 años de experiencia activa en el mismo. Deben guardar y firmarán documentos del deber de guardar estricta confidencialidad de todo lo que, todas las actuaciones que se realicen en cada arbitraje, y ellos mismos, esto debe salir de los árbitros, deben dar a conocer tanto a la Junta Directiva como las circunstancias que en un caso concreto les pueda poner en duda su independencia o imparcialidad. Si ellos ven que pueden tener un cierto interés legítimo en un asunto o estar a favor de una parte o de otra, esto los árbitros deberían de motu propio hacerlo. No obstante, luego veremos que los árbitros también podrán ser recusados por las partes, si entienden las partes que no van a ser lo suficientemente imparciales o independientes en resolver un asunto. En principio, las partes van a elegir el número de árbitros. En el caso de que no se pongan de acuerdo, la Junta Directiva va a decidir si se nombra un árbitro único o bien un tribunal de 3 árbitros. Normalmente va a depender de la complejidad del asunto, como ya he referido, y la cuantía. No es lo mismo resolver una disputa donde hay en juego 30.000 euros que resolver una disputa donde hay en juego 1.000.000 de euros. Evidentemente es diferente y la dificultad, la complejidad también es diferente. Se van a confirmar los árbitros designados por parte de la Junta Directiva, y en el arbitraje internacional, en el caso de que en el futuro se extienda y funcione la Corte de Arbitraje, en el supuesto de que las partes tengan diferente nacionalidad, el árbitro único o el árbitro presidente será de nacionalidad distinta al de las partes, para que sea un foro lo más neutral posible. Como he dicho, la recusación de los árbitros, si alguna de las partes entiende que un árbitro no va a ser independiente e imparcial en resolver un asunto, pues presentará un escrito a la Junta Directiva. La Junta Directiva le dará traslado a las partes y al árbitro, y ahí el árbitro tiene la opción de decir en los 10 días siguientes, manifestar si efectivamente está de acuerdo o no con la recusación, y en el caso de que ni el árbitro ni la otra parte aceptasen la recusación porque él quiera ser árbitro y entienda que no hay razón por la cual se haya puesto en duda su imparcialidad, va a resolver la Junta Directiva, atendiendo a las manifestaciones que hayan realizado en los diferentes escritos. Hay aspectos muy interesantes en el arbitraje privado que yo quiero dejar claro: que los árbitros van a ser como jueces y el procedimiento arbitral va a ser como un procedimiento en un juzgado. De hecho, la ley de arbitraje amplió las facultades de los árbitros, de manera que los árbitros van a poder acordar medidas cautelares. Medidas cautelares, por ejemplo, embargos de cuentas para asegurar la efectividad del laudo futuro. Se van a poder acordar las mismas medidas cautelares que acuerda un juez en el juzgado. No obstante, como esto es un aspecto bastante novedoso de la ley, ya hay medidas cautelares que se adoptan antes incluso de que se inicie un arbitraje. Por ejemplo, estoy hablando de los casos en los que se sabe que hay una materia prima, por ejemplo, en un puerto que se quiere embargar para asegurar la efectividad de una sentencia. Se toma una medida cautelar previa de embargo preventivo antes de que se inicie el arbitraje. La ley de arbitraje también prevé la posibilidad de que los juzgados y tribunales colaboren con los árbitros y puedan ellos acordar estas medidas previas antes de iniciarse el arbitraje. De manera que todos los campos, todos los aspectos de lo que es un procedimiento y de que éste llegue a buen fin están cubiertos por el arbitraje privado. Esto es una parte un poco más ardua, pero la he preparado y quería un poco que supierais cómo funciona, cómo va a funcionar el procedimiento. El procedimiento, hay una serie de aspectos generales. Hay una solicitud de arbitraje donde se van a identificar, es sencilla, van a ser modelos que van a estar publicados, se van a identificar las personas que vayan a representar al demandante del arbitraje, que como ya he dicho no es necesario que sea ni abogado ni procurador, cualquier persona en la que confíe el demandante, el que va a solicitar el arbitraje, y que sepa que va a defender bien sus intereses. Una breve descripción de la controversia, las peticiones que se formulan y la cuantía, el idioma, el lugar del arbitraje, el contrato o negocio jurídico de los que deriven la controversia y también el contrato o negocio del que derive la cláusula arbitral, porque hay que saber si las partes se han sometido o no al arbitraje. Así como la propuesta del número de árbitros, el idioma o el lugar del arbitraje. A la solicitud habrá que acompañar una documentación que es muy sencilla, pues la copia del convenio arbitral, todos los contratos, los emails, toda la documentación de la que se derive el conflicto entre las partes o que pueda servir de prueba para acreditar que el solicitante del arbitraje tiene razón en la solicitud y en la petición que realiza. Un escrito nombrando al representante, y habrá que dejar constancia del pago de la tasa de registro, que como luego veremos se fijará por la propia asociación, establecerá una serie de tarifas y elabora una serie de tasas
para asegurar los costes del arbitraje. Luego hay una respuesta a la solicitud de arbitraje, el demandado va a tener la posibilidad de contestar, haciendo referencia a breves alegaciones. Si se opone al arbitraje, porque el demandado puede entender que no hay una cláusula arbitral y que no se quiere someter al arbitraje, la posición que él tenga sobre la propuesta del demandante acerca del número de árbitros, del idioma, porque al final se tendrán que poner de acuerdo respecto a si quieren nombrar un árbitro único, un tribunal arbitral, y si no será la junta directiva. Luego, en el arbitraje existe también la posibilidad de reconvención, es decir, si se formula una petición de arbitraje frente a alguien, esta persona a la hora de responder también va a poder formular alguna reclamación frente al solicitante si entiende que tiene alguna reclamación. Imaginemos un supuesto en el que se están ejecutando operaciones, ha habido un incumplimiento, se debe un dinero, pero el demandado entiende que ha habido un incumplimiento previo de otras operaciones, pues, y que las ha compensado, pues eso lo podrá poner de manifiesto en la reconvención, que va a tener pues las mismas formalidades que tiene la solicitud de arbitraje. Él nombrará también a sus representantes, hará unas breves alegaciones, un breve resumen de la controversia y la posición que tenga sobre si se aplica o no el convenio arbitral. Bueno, voy a avanzar un poco más esta parte. En el caso de que el demandado no conteste al arbitraje o se niegue a someterse al mismo porque entienda que no existe la cláusula arbitral, hay que tener en cuenta que ahí va a ser la junta directiva la que examine si existe o no convenio arbitral y continuará con la tramitación del procedimiento. Si la junta estima que no existe convenio arbitral porque no ve ningún documento donde aparezca el convenio, pues entonces finalizará el arbitraje. Se prevén también una serie de provisiones de fondos que va a crear la Secretaría de la Corte. Las provisiones de fondos pueden variar a lo largo del procedimiento en función de si hay que practicar pruebas o no. Se reunirá las partes y se dirá porque el procedimiento es muy flexible, oye, necesitamos más para hacer un peritaje, etcétera. Todo eso se va a poder, dentro de la flexibilidad que tiene el arbitraje, dilucidar entre las partes. Se podrán acumular procedimientos e intervenir terceros. Supongamos que ya ha iniciado un arbitraje y que surge un nuevo conflicto que está relacionado con el que ya hay pendiente en el tribunal arbitral, pues siempre las partes van a poder solicitar al tribunal que se acumulen para hacerlo todo mucho más rápido y más efectivo. La resolución consensuada de la controversia. Otra de las características que están previstas en el reglamento de arbitraje es que, con independencia de que haya un conflicto, haya un expediente arbitral abierto, las partes siempre van a poder resolver. Se puede iniciar un procedimiento de resolución consensuada de la controversia si los árbitros o la junta directiva entiende que las partes pueden intentar hacerle llegar a un acuerdo. Se podrán realizar reuniones, no habrá que pagar tasa de registro con independencia de que el procedimiento quede suspendido, para ver si siempre se puede, siempre la frase de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pues en el arbitraje será lo mismo también. Las partes siempre podrán solucionar el conflicto sin necesidad de llegar al fin del arbitraje. La fase es muy sencilla, hay una convocatoria a una comparecencia donde las partes se reunirán, determinarán las pruebas que se vayan a hacer, el expediente se instruirá bastante rápido y se resolverá en el plazo de 6 meses. No obstante, hay casos en los que el plazo puede variar en función de las dificultades que no estaban previstas. Por ejemplo, si un árbitro se pone enfermo, tiene que ser sustituido en el último mes para resolver, se va a prorrogar automáticamente 30 días, está todo muy controlado para que el estudio del conflicto sea lo más rápido posible. El laudo por acuerdo de las partes, siempre que las partes lleguen a un acuerdo, el tribunal arbitral va a dictar un laudo en base a lo que las partes han acordado y ese laudo será firme. Habrá un examen previo del laudo por parte de la Junta, pero solamente para lo que son formalidades o aspectos reprográficos, pero la Junta nunca va a poder entrar a variar el laudo que hayan hecho los árbitros. Otra forma de terminación del arbitraje, pues como ocurre en cualquier juzgado, porque las partes decidan desistir, pues el solicitante decida pues no continuar con el procedimiento, cuando ellas lo pongan de común acuerdo, o cuando el juicio del tribunal, pues el arbitraje haya quedado, resulte innecesario o la resolución del mismo sea imposible. Esto no suele ocurrir, pero hay casos en los que puede ocurrir. Las costas del arbitraje se van a fijar en el laudo y bueno, va a depender un poco de todas las pruebas que se hayan practicado, de cuáles sean los horarios de los árbitros, de los peritajes que se hayan realizado, etc. La Corte de Arbitraje y el Tribunal están obligados a guardar confidencialidad y solamente en determinadas ocasiones, cuando presente un interés doctrinal el asunto, pueda ser un interés para el sector, para todos vosotros conocer cuáles han sido los términos de un conflicto, siempre se va a poder publicar el laudo, pero quitando la referencia a las partes, salvo que alguna de las partes no esté de acuerdo en que ese laudo se publique.
Pero bueno, quiero hacer mucho hincapié en el asunto de la confidencialidad, que sé que para todos los sectores comerciales siempre el guardar el secreto y la confidencialidad de las relaciones comerciales que hay entre las partes o los conflictos que surjan es muy importante. Y bueno, pues nada más. Espero que no haberos aburrido mucho.